Bienvenidos y bienvenidas un día más a Saludables. Temas muy interesantes hoy. Estamos a viernes, ¿no? Por lo tanto voy a saludar al segundo invitado de la tarde de hoy. Está aquí, cirujano maxilofacial, Federico Reberger. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de cáncer y precáncer oral. Tema delicado, pero creo que es muy importante saber de qué estamos hablando para hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Por supuesto, es importante que los pacientes o los espectadores sepan de qué estamos hablando. Bien. Pues porque es muy importante diagnosticarlo en una etapa precoz para que el tratamiento sea más efectivo. Y veremos imágenes, pero que se pueden emitir. Eso es muy importante Sí, también. hemos pasado un pequeño filtro previo. Y vamos, bueno, pues a nuestra salud bucodental. Cáncer y precáncer oral. Federico Reberger, de la clínica Reberger López Fanjul, querido cirujano maxilofacial. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, pues el cáncer oral pues es la aparición de tumores malignos, Sí. como indica la palabra cáncer, y oral pues hace referencia a la localización que es dentro de la boca. Claro, estamos hablando de dos tipos, el cáncer y el precáncer, ¿no? Sí. Y la mejor manera, yo creo, que puedes ver unas imágenes para que nos vayas Sí, desde diciendo luego. qué es de qué estamos hablando, porque una parte fundamental de esto que vamos a hablar es el diagnóstico precoz, ¿no es eso? Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo un dibujo de lo que Sí. podrían ser dos úlceras dentro de la cavidad oral, Sí. que podrían ser un cáncer, porque la presentación más típica del cáncer es en forma de úlcera con los bordes indurados y de crecimiento progresivo. Sí. Después también puede presentarse con otras modalidades, como por ejemplo una lesión vegetante, es decir, que crece hacia afuera y que también tiene un crecimiento progresivo, pero lo más típico, la forma más frecuente de cáncer es, como vemos en las imágenes, con una forma de úlcera con los bordes indurados. Pero eso, todos nosotros podemos tener algún tipo de molestia en un momento determinado, ¿no? ¿Hasta qué punto eso vosotros lo diagnosticáis como una lesión precancerosa o simplemente es una pequeña alteración de la mucosa? Bueno, hay que saber identificar pues, las características de una lesión que puede ser cáncer ya de hecho, o que puede ser una lesión que potencialmente tiene la capacidad de transformarse en cáncer, como son las lesiones precancerosas. Hay que saber diagnosticar unas de otras y también hay que saber diagnosticar y diferenciar una lesión que no es ni lo uno ni lo otro, simplemente puede ser una úlcera provocada por algún estímulo irritativo dentro de la cavidad oral que esté provocando esa pequeña úlcera y al eliminar ese estímulo la úlcera desaparecerá. A la diferencia del cáncer, que eliminando el estímulo pues la úlcera no desaparece, sino que tiene esa evolución progresivamente increciendo. Vamos a la siguiente imagen que nos has traído. Creo que estamos también un precáncer oral. Aquí vemos una lengua. Efectivamente. Pero aquí, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo esquemáticamente lo que son las dos lesiones precancerosas más típicas y más clásicas. Por un lado, tenemos en esta zona una leucoplasia. Leucoplasia no es otra cosa que una lesión de color blanquecino que no puede ser englobada ni clínica ni anatomopatológicamente en otra entidad. Es decir, es una lesión premaligna que tiene como característica fundamental que es de color blanquecino. Es la lesión premaligna más frecuente, pero sin embargo no tiene tanta transformación a la malignidad como esta otra que vemos en esta zona de la imagen, que es una lesión atrófica, un poco descamativa, que por ese fenómeno de atrofia se trasluce en un poco la vascularización profunda y por eso adquiere esa coloración rojiza. Y sin embargo esta es menos frecuente, pero tiene una posibilidad de transformarse a la malignidad mucho más frecuente que esta otra. ¿Estas dos lesiones provocan dolor? ¿Hay una molestia o no? No tienen por qué estar relacionadas con dolor. Ahí está el gran problema. No tiene por qué, efectivamente. No siempre. Hay veces que por sobreinfección o por ulceración estas lesiones sí que provocan dolor y entonces es un posible motivo de consulta el dolor por una lesión. Sin embargo, no tiene por qué necesariamente estar asociada una leucoplasia o una eritroplasia con la aparición de dolor, lo cual dificulta muchas veces que el paciente se anime a ir a su cirujano maxilofacial de confianza para hacer un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento y por lo tanto evitar que evolucione en el peor de los casos a lo que sería Hablamos por lo tanto de oral. diagnóstico precoz, que es fundamental. Efectivamente. Vamos a la siguiente imagen que nos has traído. Una eritroplasia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Federico? Pues aquí vemos que en esta zona de la cresta alveolar, en la zona de la mucosa, vemos una consistencia pues más atrófica, más descamativa, de un color más rojizo que engloba toda esta parte de la cresta alveolar y que es una eritroplasia y por lo tanto debe ser tratada primero con una biopsia. A mí siempre me gusta realizar biopsias de todas las lesiones que son potencialmente o premalignas o malignas, o por lo menos para darle un nombre y un apellido a esa lesión
saber exactamente de qué se trata y tratarlo en consecuencia de la mejor manera posible. ¿Tu recomendación sería que cualquier persona que siente una molestia, una alteración en cuanto a la mucosa o a la lengua, acuda a su cirujano maxilofacial para que él mismo haga, pues por ejemplo, una biopsia y haga el diagnóstico precoz y diferencial de lo que es realmente lo que está padeciendo ese enfermo? Yo, si los telespectadores se quedan con este mensaje claro, pues ya me doy completamente satisfecho con el mensaje que quiero transmitir, que es cualquier lesión nueva que se produzca en la boca que antes no estaba, o cualquier lesión que ya estuviera y que cambia de consistencia, de coloración, que empieza a cambiar de sintomatología, empieza a dar dolor, que empieza a dar picor, pues ese es el momento para acudir al cirujano maxilofacial y que con una breve exploración física y una toma de una biopsia, pues ya se queda más tranquilo él y nos quedamos más tranquilos todos y lo orientamos de la forma y de la manera que sea lo más precoz posible y que tengan los mejores pronósticos y los mejores resultados posibles. Bien, yo creo que el mensaje es muy claro y muy directo. Siguiente fotografía. Vemos también una eritroplasia aquí en este caso, creo. Bueno, es una foto muy similar a la anterior. Vemos la coloración rojiza en comparación con una consistencia y coloración normal de la mucosa. Vemos que esta zona está más atrófica, más descamativa, que traslucen más los vasos en profundidad y por lo tanto misma actitud que antes, coger una biopsia, diagnosticar y en caso de que sea una eritroplasia, pues tratar de forma quirúrgica o con una vaporización con un láser de CO2, que también es un tratamiento indicado para este tipo de lesiones, y en el peor de los casos, que ya tenga un cancerísito o que tenga un cáncer ya desarrollado y con un estadiaje determinado, pues derivar a la Seguridad Social, porque la verdad es que tenemos una Seguridad Social que el Servicio Maxilofacial de Cabueñes y el Servicio Maxilofacial de Luca están muy especializados en este tipo de patología, tiene un equipo multidisciplinar que son el sitio más idóneo para poder tratar esta enfermedad. Buena indicación. Siguiente fotografía que nos has traído, Federico, que es un líquen plano oral. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, el líquen plano es una enfermedad reumatológica que afecta a diferentes partes del organismo y también puede manifestarse con manchas dentro de la boca. Lo más clásico es esta disposición de las manchas en los papos, para que la gente me entienda, en la mucosa yugal, que consisten en lesiones blanquecinas de carácter reticular, es decir, como formando redes entre sí. Suelen ser bilaterales y más o menos simétricas. No es una leucoplasia en sí, porque a pesar de ser una lesión blanca, es un líquen plano, por lo tanto, tiene un diagnóstico específico y por lo tanto no es una leucoplasia. Sin embargo, también tiene posible transformación maligna y por lo tanto debe ser vigilado y debe ser tratado y debe ser diagnosticado de forma correcta y precoz. Perfecto. Siguiente imagen que vamos a ver ahora, líquen plano oral, es algo similar, una fotografía muy vemos similar. Un mismo ejemplo de la misma enfermedad con una distribución muy parecida. Esta, a diferencia de la anterior, que era completamente reticular, esta también tiene un patrón atrófico que puede asociar a clínica como puede ser dolor, sequedad de boca, es decir, esta normalmente se diagnostica antes, a pesar de ser menos frecuente, porque tiene una clínica asociada que hace al paciente acudir antes al especialista. Pues querido Federico Reberger, de la clínica Reberger López Fanjul, cirujano maxilofacial, muchas gracias por tus indicaciones. Yo creo que la gente quedó totalmente claro en la mente de la gente que cualquier tipo de lesión, de aparición, lo que dijo el doctor, en cuanto a ese cambio de consistencia o de una lesión que aparezca en la mucosa oral, consulte con su cirujano maxilofacial de referencia, que seguramente harán un diagnóstico precoz y podrán aplicar el tratamiento adecuado. Federico, muchas gracias, pero no te vayas porque ahora vamos con el consultorio. Y en el consultorio Martín Ramírez, nuestro farmacéutico, nos va a hablar hoy del paracetamol. Gracias, Federico. Muchas gracias.